Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 6. Estamos en la segunda parte de esta clase de Romanos 6. Estamos estudiando el conflicto que hay entre el pecado o la vieja naturaleza pecadora y la limitación que tuvo la ley, que sigue teniendo la ley en realidad, para exculpar totalmente al hombre. El capítulo 6 declara que hemos muerto al pecado y por consiguiente ya no debemos vivir más en él. Gracias al trabajo completo de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos fue provista vida nueva y debido a eso podemos y debemos andar en esa nueva clase de vida. Vamos a aprender en esta clase, en el transcurso de la clase que hemos comenzado el domingo pasado, que nuestro viejo hombre fue crucificado habiendo muerto con Cristo. Por consiguiente, aunque convivamos con aquella vieja naturaleza, nosotros todos los creyentes, los hijos de Dios, somos conscientes de que la muerte no se enseñorea del verdadero nosotros. Cuando yo digo verdadero nosotros me refiero a Dios en Cristo en nosotros. Ese es el que va a permanecer aún después de que venga nuestro Señor Jesucristo. Nosotros de ahora, de alguna manera va a ser cambiado. Y nos va a venir muy bien a muchos de nosotros tener un cuerpo nuevo. Así que el nuevo nosotros es el Dios en Cristo en nosotros, que es el verdadero nosotros, es el que va a durar por toda la eternidad. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una conducta indisciplinada, en verdad, la que nos lleva a alejarnos de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mantener a raya a la vieja naturaleza en nosotros. Bien, estuvimos estudiando los primeros 3 versículos de Romanos 6. En el día de hoy vamos a comenzar con el 4, pero para ponernos en el contexto rápidamente vamos a leer los primeros 3 y enseguida el 4 y lo empezamos a deshojar como una margarita. 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, y podemos tranquilamente decirlo nosotros. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, todos los que estamos en esta sala, todos los que estamos en Zoom, todos los hermanos nuestros en Cristo en cualquier lugar del mundo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hasta aquí estudiamos en la primera parte la vez pasada. Ahora vamos directamente al 4 que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué clase de vida? Nueva, exactamente, nueva. Bueno, vean, nuestra identificación espiritual con el Señor Jesucristo comienza a partir del momento que nosotros renacemos, que Dios nos hace sus hijos, que renacemos del Espíritu de Dios. A partir de ahí entramos a estar identificados espiritualmente con nuestro Señor. A partir de ese momento, esa identificación con nuestro Señor nunca dejará de ser. Dice ahí, sepultados juntamente con él. Yo creo que esto hay que estudiarlo, ¿no les parece? Porque yo no estuve ahí para ser sepultado con mi Señor. Sin embargo, la palabra de Dios dice que todos nosotros, hemos sido sepultados con él. Por eso estamos estudiando, justamente porque queremos saber, esto no puede ser una literalidad, tiene que tener algún otro sentido. Bueno, eso ocurrió hace más o menos unos 2000 años. Bueno, entonces, nuestro amoroso Padre Celestial contabilizó a nuestro favor lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Dios, al habernos hecho sus hijos, nos habilitó a compartir nuestra identidad con todo el grupo de hijos de Dios que nosotros formamos, no solamente con los que ahora estamos vivos, sino con los que vengan, si todavía el Señor se tarda en regresar, y con los que han sido.
nosotros estamos identificados con Pablo, con Pedro, con todos ellos, con nosotros lógicamente y con los que sea que vengan, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Hay una versión de este versículo muy interesante que la voy a leer, la voy a compartir con ustedes, que tradujo este versículo 4 de una manera muy singular. Recuerdan que el nuestro dice, porque somos sepultados juntamente. Bueno, esta versión dice así, con sepultados. Como si, sí, con sepultados juntamente. Hemos sido con él por el bautismo en la muerte, para que así como resucitó Cristo de muertos, dice así, así se expresa esta versión, por la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminemos. Parece el Yoda de la Guerra de las Galaxias hablando, no cambiando el orden de nuestra ortografía, pero no obstante, como sea que lo exprese, creo que es concreto que nosotros, ¿qué es lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros? Fíjate, porque nosotros no estuvimos, sin embargo, vean, esta es la palabra de Dios, es la forma de hablar de Pablo, pero esta es la palabra que vino de Dios. Entonces él obviamente quiere que nosotros sepamos que cuando él fue sepultado, lo que sea que él logró a través de haber sido sepultado, nos lo logró a nosotros, ¿entendés? Fuimos sepultados juntamente. ¡Qué maravilla que un ser tan magnánimo, tan inmenso como nuestro querido Padre Celestial, tenga a bien contabilizar en nuestro favor lo que hizo otro ser humano, igual que nosotros! Es maravilloso, yo pienso que leer estas cosas en la palabra de Dios le da a uno, no sé, como un Alka-Seltzer acá, una efervescencia, ¿verdad? De lo que significa, lo que ha hecho este precioso varón, este valiente Señor Jesucristo por todos nosotros. Vean, no me conocía a mí, capaz que a ustedes sí. No, a ustedes tampoco, a nadie, a ninguno de nosotros conocía. Sin embargo, lo hizo por todos nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso Señor Jesucristo Dios nos ha provisto! Andar en vida nueva es actuar como alguien que fue crucificado con Cristo, porque eso dice la palabra también. Muerto con Cristo, sepultado y resucitado juntamente con Él, y como alguien que fue ascendido y está sentado en los celestiales con Él. Esa es la clase de vida que nosotros tenemos que ver. En el día de ayer tuvimos también el privilegio, que yo he tenido el privilegio verdaderamente compartir este atril con tres maravillosos maestros que han sido en el día de ayer. Sergio, que nos enseñó sobre gozo y paz. Luego, primero empezó realmente Jeremías, la verdad conmovedora la enseñanza de él. Sergio, clarísimo. Y Roberto estuvo tocando Mateo 5 y 1 Tesalonicenses 4, acerca de cuál es la conducta que se espera de nosotros como alguien que tiene algo nuevo en su ser, a Dios en Cristo en él. ¿Te das cuenta? Hay una conducta que ahora nosotros podemos tener. Dios no nos pone un revólver en la nuca, no nos tuerce el brazo, espera. En nosotros no tenemos que tener una obediencia ciega, tenemos que tener una obediencia amorosa, en reciprocidad, lo que nos damos cuenta en su palabra, que Él hizo en Cristo por todos nosotros. Por eso es maravilloso que Él deje en manos de nosotros serle recíproco en nuestra conducta. Eso es andar en vida nueva. Nuestra nueva conducta, el andar de santidad, de alguien que fue juntamente crucificado con Cristo, alguien que fue juntamente sepultado con Cristo y que ha ascendido a los celestiales con Cristo. Imagínense, todas estas cosas no son tangibles, no son literalidades, pero espiritualmente es lo que nosotros somos. Por eso nos miramos a la mañana cuando nos vamos a afeitar, ustedes chicas cuando se van a maquillar, a ponerse más lindas de lo que son, frente al espejo, eso vos tenés. Es Dios en Cristo en vos, es la gloria de Dios que vos tenés que reflejar a las personas. Hace un rato Hugo estaba diciendo que tenemos que hablarle a la gente, decirle lo que nosotros tenemos y qué sé yo. Eso es fantástico. También tienen que verte, nosotros somos cartas vivientes, te tienen que ver brillando con Dios en Cristo en vos. Entonces ellos van a decir,
algunos se va a dar cuenta, porque yo me di cuenta de algo que pasaba en Jorge, que fue el que me habló la palabra a mí. Había un no sé qué, qué sé yo, y yo quería saber qué tenía este chabón. Entonces cometí la imprudencia de preguntárselo. Y bueno, eso fue hace 46 años, todavía estoy acá. Así que alguien va a ver a vos brillando con Cristo en vos. Bueno, el Espíritu Santo que Dios nos derramó al momento en que nos hizo hijos suyos es lo que a nosotros nos permite andar como Jesús anduvo. Pero concretamente hacerlo depende de nosotros cuando reconocemos que el Señor Jesús hizo todo lo que había que hacer para redimirnos y para que Dios pudiera hacernos completos en Él. ¿Ven? Es trabajo de Dios y de nosotros. También yo tengo que ver en esto. Si yo quiero, lamentablemente, no hago nada. Depende también de mí. Primero de Dios, que ha hecho lo que hizo, y de Él, que constantemente me lleva de la mano para que yo ande en santidad. Pero si yo no quiero, no va a ocurrir. Tiene que haber una voluntad de mi parte, tiene que haber un deseo de mi parte, y digo, de alguna manera, serle recíproco a nuestro querido Dios. Es muy importante reconocer estas realidades que son auténticas. Vean, porque cuanto más nosotros reconocemos, más andamos en vida nueva. Si yo no reconozco lo que Cristo logró para mí, para que yo tenga una vida nueva, ¿qué clase de vida nueva voy a andar? ¿No te parece que es lógico? No hacía falta chocolate por la noticia, no hacía falta, Eduardo, que vos vinieras acá una mañana a explicarnos algo que es tan lógico. Depende de nosotros, tenemos que tener el deseo de serle recíprocos a Dios. Todas estas cosas de las que estamos hablando ya son nuestras, ya fueron logradas para nosotros y nos apropiamos de esas realidades por un mecanismo que la palabra llama mente renovada. Uno renueva la mente, saca lo que tiene la mente, que el mundo dice que Dios no existe, son todas cosas, son fantasías, es ciencia ficción, sacamos todas esas cosas, sacamos todo lo que dice la televisión, todo lo que dice la gente que ningunea a Dios, habla mal de Él o ni siquiera lo tiene en cuenta, sacamos todo eso y ponemos la palabra de Dios en nuestras mentes. El contenido de este versículo está en el contexto de lo que dice el versículo anterior, así que estamos en el 4, vamos a leer nuevamente el 3 e inmediatamente el 4 para ponernos en el contextito inmediato. Romanos 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4, que es el que estamos estudiando, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ves? Que una cosa se enlaza con otra. Vean, cada enseñanza de esta clase se autosostiene, es autónoma, cada cual, si alguno agarra, digamos, cuando haya todas las enseñanzas de la clase, agarra, digamos, la parte número 4, va a entender lo que dice esa 4, pero el mejor entendimiento, el amplio entendimiento se da cuando se la ve en su totalidad. Lo mejor que se puede hacer es leer todo Romanos 6 varias veces. La palabra es inmensa, no importa cuántas veces leíste la misma cosa. Siempre hay algo que encontrás que es nuevo y que vos sabés que no es nuevo, porque estaba ahí hace 40 años cuando lo leíste por primera vez, pero hoy te hizo un clic, ¿no? Eso es maravilloso con la palabra, no hay otra cosa que lo que se logre eso. Bueno, 4, lo repito de nuevo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hagamos algo al respecto, andemos en vida nueva. Bueno, Hechos capítulo 1, siempre dejando una marca en Romanos 6, por favor, porque vamos a ir y venir. Esto que dice acá nos ocurre a nosotros, hijos de Dios, al momento del bautismo en Espíritu Santo. Como estamos hablando de bautismo, y no me voy a extender sobre eso, pero simplemente vamos a tocar un poquitito para recordar algunos conceptos así muy concretos y muy profundos acerca del bautismo. Tenemos muchas enseñanzas que hablan del bautismo en la página, así que lo vamos a repasar un poquito. El Señor Jesucristo, acá en Hechos 1, estaba por ser ascendido. Era en los últimos momentos que pasaba con los suyos.
estaba ahí, así que si ustedes estuvieran en el lugar de nuestro Señor, seguramente yo también he pensado, bueno, ¿qué cosas diría? Bueno, lo que yo diría antes de irme sería de radical importancia. Tendría que recontramedir mis palabras porque ya no iba a estar físicamente con ellos. ¿Lo ven? Imagínense este lugar. Cuando ustedes se hagan la película, cuando leamos Hechos 1:5, van a ver que lo que ocurrió ahí, el Señor les dijo esto y ¡pum! Fue ascendido. Lo único que vieron fue la marca de zapatillas que usaba el Señor Jesucristo, así, desde abajo. El número de zapato del Señor Jesucristo, ¿vieron? ¿Lo ven? Cuando Él regrese con nosotros sobre la tierra para tomar posesión de esta tierra y arreglar todo este desarregle que hay ahora, nosotros, la gente que se quede acá y nos vea bajar con Él, también va a ver el número de zapatillas de nosotros. Bueno, esto ocurrió, pero al revés. Lo vieron al Señor Jesucristo ascender. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente, ¿qué hizo? ¿Con qué cosa? Bueno, acá el Señor Jesucristo está diciendo cómo son las cosas. Más vosotros, en contraste, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes saben que el texto, varios son los que dicen que no aparece con Espíritu Santo, sino que aparece el griego en Espíritu Santo. Entonces, por eso, si alguien va a la enseñanza en texto, va a ver que el con lo tenemos tachado, porque la mayoría de los textos dice en, y tiene lógica, Espíritu Santo. Así que yo lo voy a leer así, ¿ok? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. En 10 días más iba a ser el día de Pentecostés. Qué momento, ¿no? ¿Quién no quisiera ver este video? Yo lo quiero ver, pero yo ya saqué número, le gané. Al que sea que vaya a sacar número ahora para ver el video, yo le gané. Porque hace rato que tengo el número ese. Debe haber muchos antes que yo que están pensando en lo mismo. Bueno, el efecto de este anuncio a los 12 se hizo extensivo a todos los creyentes después del día de Pentecostés del primer siglo. Recuerden, habló que el bautismo de Juan había pasado, ahora venía uno nuevo. ¿Se acuerdan del Espíritu Santo? Muy bien. Efesios 4, por favor. La palabra de Dios deja bien en claro que hay un solo bautismo disponible en el cual se recibe Espíritu Santo con minúscula. No hay más de uno, y como dijo el mismo Señor Jesucristo antes de ascender, Juan bautizó con agua, bien, pero el mismo Señor Jesucristo, a partir del día de Pentecostés, a todos los que creen y confiesan, lo bautiza en Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos? Bueno, Jesucristo dijo que el de Juan ya había pasado, el que era el nuevo, ¿no? ¿Cuántos hay? Uno solo. Bien, es uno solo. No hay ningún problema con el agua, ¿eh? No hay ningún problema, y no nos oxida el agua. Pero no es necesaria para que Dios nos haga sus hijos. Eso es importante saber. Si hubo agua y confesaste y creíste lo que dice Romanos 10:9, Dios te hace su hijo, ¿verdad? Si no hubo agua y confesaste Romanos 10:9, ¿qué es lo que pasa? Dios te hace su hijo igual. Así que no afecta ni para bien ni para mal. Nada. El vino sí, el agua no afecta. Y agua cada tanto viene bien, pero como estamos hablando de bautismo, no es necesaria el agua para nada. Bueno, cuando una persona es bautizada en Espíritu Santo, esa persona ahora que es salva, renacida, santa, hija de Dios, es una nueva creación. Ahora está unida a Cristo, por lo tanto, es en virtud o debido a la sustitución que hizo Jesús de nosotros, que nosotros dice la palabra de Dios que fuimos circuncidados, crucificados, morimos, fuimos sepultados, resucitados con Cristo y seremos por siempre como Él es ahora. ¿Lo ves? Eso es identificación. Él nos sustituyó haciendo todas esas cosas y Dios habla como si nosotros hubiésemos estado ahí. Qué maravilloso, ¿no? Qué bárbaro, ponete a pensar. Ninguno de nosotros estuvo ahí. Nos libró de todo ese sufrimiento, de todo ese horror, de toda esa negrura que fue todo lo que tuvo que soportar nuestro valiente Señor para lograr lo que nos logró. Y Dios nos lo contabiliza en nuestro favor. Colosenses capítulo 2. Vean, no fue el bautismo de Juan el Bautista dado a nuestro Señor lo que nos trajo estos beneficios, sino nuestro bautismo en Espíritu Santo.
Bien, los hijos de Dios, todos nosotros, lo entendamos o no, lo sepamos o no, lo vivamos o no, y Dios quiera que lo estudiemos para entenderlo y vivirlo, todos los hijos de Dios estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Todos somos uno con Él. La palabra literalmente dice que nosotros somos uno. Ven que tiene que ser espiritualmente, porque en realidad no somos uno, gracias a Dios. Hay algunos más lindos y otros más o menos. Ahí le pegamos en el poste, ¿verdad? Entonces, no es que somos uno humanamente o uno físicamente o biológicamente. Somos uno espiritualmente, somos parte del mismo cuerpo. Por eso decía que, hablando de Pablo, de Pedro, de todos de Mateo, de todos los de la antigüedad, forman el mismo cuerpo que nosotros. No están acá, pero forman el mismo cuerpo porque es una unidad espiritual, no es física. Colosenses 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis como completos en Él. ¿Ves? Esto es lo que dice. ¿Sabes qué quiere decir? Que no te falta nada, ni siquiera te falla un amortiguador, no tenés que ir al mecánico de Elías a que te repare nada, porque no te falta nada, lo tenés todo, sos completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ¿ves? Gracias a Dios que esto no es literal, hay, ¿no? ¿De qué nos salvamos nosotros? Bueno, algunos de nosotros nos salvamos, en todo caso. Fíjate que atribuyó, nos entregó a nosotros el que el Señor Jesucristo hizo la parte esa de la ley que tenía que circuncidarse. Para echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el nuestro, recuerden, no en el de Él, en el nuestro, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y colgándola en la cruz. ¡Wow! ¿Vos sabías que había sido todo hecho todo esto por vos? Mira quién sos, mira lo que valiste, lo que valés para Dios. Vean, en la vitrina de la vida, en la vidriera de la vida, estamos ahí, cada uno de nosotros ahí, y dice, Jesucristo IVA incluido. ¿Eso valemos nosotros? A Dios le costamos Jesucristo porque Él piensa que nosotros valemos Jesucristo. ¿Qué pensás de vos? ¿Vos pensás realmente que valés Jesucristo? Y si lo pensás, ¿vivís realmente en vida nueva? Es cuestión de pensarlo, no es cuestión de condenarnos, es cuestión de pensarlo. Tantas veces en la vida tenemos que reorientarnos, volvernos a comprometer a un camino o al otro, o hacer una cosa y la otra. Bueno, ¿por qué no hacerlo con Dios y con su palabra, con las cosas de Dios, con nosotros que somos hermanos tuyos? ¿Por qué no guiar nuestras vidas según la palabra de Dios? Mira, te aseguro, no vas a ser perfecto. No todos lo somos, eso es lo que quiero decir. No, en realidad ninguno de nosotros lo es. Cada tanto patinaremos, cada tanto haremos algo que no queremos hacer, pero no salimos en nuestra vida de la manera que no nos importa hacerlo bien o mal. Queremos hacerlo bien, lo hacemos mal, le hablamos a Dios, le pedimos perdón y seguimos andando. ¿Lo ven? Pero lo importante es que andemos en vida nueva. ¿Dónde sacamos eso? En la Biblia. Ahí nos enseña cómo movernos en vida nueva. Entonces, repitiendo el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que queremos hacer. Queremos descubrir ¿qué es esa vida nueva que nosotros podemos andar, que antes de ser renacidos de Dios no podíamos? La palabra griega traducida gloria es una palabra muy simple, que se las doy, es muy fácil, doxa. D-O-X-A, doxa, esa es la palabra gloria, que en general significa la condición de ser brillante. ¿Ven? Cuando uno habla de la gloria de Dios, Dios tiene todos los focos apuntando a Él.
Él es brillante, Dios es verdaderamente brillante, fulgurante, luminoso, resplandeciente, radiante, esplendoroso. ¿No les parece Dios esto? Cuando habla de doxa, de gloria. Lo singular es que también puede conllevar la idea de poder o de fuerza. Cuando se habla de la gloria de Dios, de algún modo u otro ahí está metido el poder de Dios. Porque Él mediante su poder muestra su gloria, ¿verdad? Uno se pone a pensar en algún momento, que yo no sé cuándo renací del Espíritu de Dios, cuando Dios tuvo a bien hacerme su hijo, yo no lo sé, pero sé cuándo hablé en lenguas por primera vez. Y ahí confirmé que yo verdaderamente era renacido. Antes no sabía. Ni me interesaba, mire cómo era la cosa. Pero no lo sabía, el día que hablé en lenguas, ahí fue una emoción tremenda, porque ahí supe que yo era hijo de Dios. ¿Lo ven? Bueno, el poder de Dios, la gloria de Dios, se manifiesta cuando nosotros realmente nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros, y andamos conforme a eso. Le voy a dar unas otras versiones de este versículo que dicen así. Una de ellas dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, ven, pone la palabra poder, también nosotros llevemos una vida nueva. Está buena, ¿no? ¿Le gustó? Bueno, me alegra, porque no tenía otra para leerles. Sin embargo, sí, tengo una más que dice, fuimos pues sepultados con él por medio del bautismo a la muerte, para que de la manera que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por el glorioso poder del Padre, ¿ves? Acá reconocen gloria y poder a la vez. Así también nosotros anduviésemos en la virtud de una vida nueva. Hermoso, lindo, maravilloso. Cada vez que vos te expresás según Dios ha diseñado en la palabra que vos te expreses, con Dios en Cristo en vos, viejo, vos estás dando noticia al mundo de que la gloria te habita. Es la gloria de Dios que está en vos. Dios en Cristo en vos, ¿te das cuenta? Alguien tiene que ver ese brillo, a menos que tenga anteojos de cemento, de hormigón armado. Algunos hay, pero otros, todos los que estamos acá, por ejemplo, los que estamos en la transmisión de Zoom, todos nosotros no teníamos tanto anteojo de hormigón armado, porque algo pasó que nos llamó la atención, lo que alguien nos dijo, viejo, creímos, confesamos, y Dios nos hizo sus hijos. ¿No es cierto? Alguien más tiene que haber para creer. Simbólicamente hablando, nuestra vieja naturaleza, que es amante del pecado, quedó muerta y quedó sepultada con Cristo a través de nuestro bautismo en Espíritu Santo, para que nosotros podamos andar una maravillosa vida nueva. ¿Saben una cosa? Aquí, la gloria y el poder del Padre, que intervino en la resurrección de Cristo, también interviene en que nosotros podamos andar en vida nueva. Lo voy a repetir. La gloria y el poder del Padre que intervino en la resurrección de Cristo también interviene en que nosotros podamos andar en vida nueva. Ustedes ven que ahí dice, Cristo resucitó de los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pone la gloria del Padre para resucitarlo a Cristo y pone también que andemos nosotros en vida nueva. No lo podés hacer sin Dios, por eso es un trabajo, sí, pero es en la gracia. Lo haces de la mano de Dios. Él nunca queda fuera de la foto de tu vida. Cada cosa que haces, sí lo tenés que hacer vos, sí, eso es lo que dije, pero lo haces de la mano del Padre, solo no se puede. Además el Espíritu te lo dio Él. Si hay alguien que sabe cómo andar en vida nueva, yo te comento, es Dios y el Señor Jesucristo. Muy bien. Esta vida nueva está disponible para todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios. No tenés que ser de ningún club. No tenés que... nada. Si vos sos hijo de Dios, si Dios te hizo su hijo, entonces vos podés andar esa vida nueva. Nosotros cristianos
los cristianos tenemos vida por siempre, pero además ahora en este preciso momento podemos vivir una vida de calidad nueva porque nuestros pecados, si una persona es hecha salva, pero no vive como una persona salva, entonces, aunque su salvación es real y concreta, no está disfrutando los beneficios de esta nueva realidad. La salvación es una bendición disfrutable ahora y muchísimo más en el futuro. Ahora podemos disfrutar nuestra salvación. No estamos diciendo, sí estamos salvos, sí estamos redimidos, pero aún el total de nuestra redención no se ve. ¿Cuándo se va a ver? Cuando nuestros cuerpos sean transformados. Ese es el total de la redención. ¿Está bien? Ese es el total de la salvación. Ahora tenemos más la promesa, que como viene de Dios, es cierta, es segura, pero más tendremos en el futuro. Pero hoy ya podemos vivir una vida diferente, una vida nueva. Versículo 5. Siempre de Romanos 6, ¿está bien? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ven, pone las dos cosas en la balanza, dice, ven, si esto es verdad, ¿no? Que moriste con Él, bueno, esto también es verdad. Vas a ser también resucitado con Él, vas a estar, sí, resucitado como fue Él, porque Él ya fue resucitado. La expresión está plantado juntamente proviene de una sola palabra griega que significa, entre otras cosas, crecido junto con, congénito, innato, plantado o criado junto con, unido a. Así es como puede ser traducida esta palabra griega en nuestro idioma castellano. También se traduce ser uno con, aunados. ¿Lo ven? Fíjense la fuerza que tiene cuando nosotros leemos ahora este versículo, la fuerza que tiene esta palabra juntamente. Se usa cuando dos cosas crecen juntas y se entrelazan formando una sola cosa. Les voy a dar otra versión. Dice, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. ¿Lo ven? Tiene lógica, ¿no? No necesitábamos que esta traducción nos aclarara nada. Estaba bien claro. Si esto pasó, aquello pasará. Ninguna duda. Es así. Juntamente ambos. Así que, espiritualmente hablando, damas y caballeros, somos absolutamente uno con nuestro Señor Jesucristo, somos absolutamente uno, espiritualmente hablando, entre nosotros, y somos absolutamente uno, espiritualmente hablando, con nuestro Señor. Así que en Efesios 1, por favor. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, como estamos hablando, que estamos perfectamente igualados e identificados con Cristo, no hay nada que tengamos en relación a Dios que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Vean, el Señor Jesucristo ha hecho un trabajo tan maravilloso, pero tan maravilloso, que todo lo que tenemos de Dios lo tenemos a través de Él. Y todo lo que Dios tiene de nosotros lo tiene a través de Él. El Señor Jesucristo hizo un trabajo maravilloso, maravilloso. Ha sido es un valiente redentor nuestro Señor. Merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra honra, merece todo nuestro amor. Miren, vamos a leer un picadito, ¿está bien? Vamos a hacer una picadita de Efesios capítulo 1. En el 3, por ejemplo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ver qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, el Padre por medio del Señor Jesucristo. Nos bendijo con alguna que otra bendición, alguna que le quedaba después de hacer un gran asado en el cielo. No, con todas, se quedó sin ninguna, no le quedó ninguna, sí, le quedaron un montón. Porque esto es una cuestión espiritual, pero está diciendo que nos dio toda bendición espiritual.
en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que dice el versículo 5, cómo es que hizo todo esto. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en Jesucristo. Jesucristo es el amado. Nos hizo, por su gracia, por su amor, nos hizo aceptos. Está bien, bueno, ya, si me acuerdo de este, cuando me vio a mí dijo, seguramente, oh, sí me acuerdo de esto. Bueno, lo acepto por amor a mi amado, al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo pagó por este chabón. ¿Lo ves? Te acepta en el amado, por gracia, por amor. Eso ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, leíamos en el 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, a ver, ¿qué tanto perdón de pecados? Bueno, tanto como las riquezas de su gracia. Según compara, es una palabra de comparación. Entonces le dice, según las riquezas de su gracia. Ya que dijera según su gracia, sería fantástico, ¿no te parece? Pero dice las riquezas de su gracia, te dice cuánta gracia tiene Dios. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. 2 veces, damas y caballeros, Dios quiere que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, ¿quiénes? Los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora vamos a Efesios 2, porque estamos viendo este picadito de cosas que tenemos, porque hemos leído en Colosenses 2 que estamos completos en Cristo. Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Mirá vos los propósitos de Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro todo esto! Esto estaba en la Biblia la semana pasada, la verdad no me acuerdo. Pues qué emoción leerlo, no importa cuándo sea que te emociones. Seguramente sabiendo más cosas te van a emocionar en la palabra que antes leíste y te siguen emocionando. ¿Dónde dejamos? ¿En Efesios 2? ¿Leímos el 6 y el 7? Vamos al 20, por favor, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, todos nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No a tontas y a locas. Dice coordinado, bien coordinado. Claro, pero ¿quién lo coordinará? Porque la verdad, yo no voy a hacer un trabajo tan prolijito. Lo coordina la cabeza. Así que tranqui, él va coordinando el crecimiento general de su propio cuerpo. Esta es una lista de muestras, ¿ves? De varias cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios que tenemos, razón por la cual podemos andar en vida nueva. Volvemos al versículo 5 de Romanos 6, donde dejamos la marca, para no dejar solo al dedito ahí que dejamos de marca, que ya se debe sentir muy solo el dedito. Romanos 6, versículo 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto está asegurado. ¿Lo ves? Está asegurado. No depende de que vos creas. No depende de lo que vos hagas. Podés portarte mal, es indeseable eso. Dios quiera que no, que respondamos adecuadamente a nuestro querido Dios y andemos en vida nueva, tengamos un andar de vida santificada, un andar de alguien que es heredero del reino. Eso es lo que corresponde, pero digamos que vos no lo hagas. Vos tenés garantizado que venga el Señor y en ese momento Él cambie tu cuerpo y lo haga perfecto, ¿ves? Y tengas una vida por siempre. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo consciente en la gracia, siempre dependiendo de Dios y de nuestro Señor y de nuestros hermanos, no solo como loco malo. Entonces, en la gracia, hacer lo que sea que tengamos que hacer, que realmente le dé gloria a nuestro Padre. Efesios 1,
por favor, de regreso, siempre dejando una marca en Romanos 6. Fíjense qué interesante. Si el caso fuera, como algunos proponen, que el cristiano pudiera perder su salvación, no es lo que propone la Biblia, ¿ok? No es lo que enseña la Biblia. Pero si algunos, si fuera el caso que sea como algunos proponen, que uno podría perder su salvación, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Dejaría esa persona, si fuera que deja de ser cristiano, que deja de ser salvo, dejaría de ser semejante con su Señor en su muerte y resurrección? ¿Lo ven? Porque el ser semejante a nuestro Señor en su muerte y resurrección tiene todo que ver con que nosotros seamos hijos. Si uno hace algo, como se propone por ahí, que uno hace algo, que uno deja de ser hijo, ¿no? También deja de ser identificado con nuestro Señor, que no tiene lógica, ¿no? Una vez que Dios te hace su hijo, ya no dejas de ser hijo de Dios. Yo puedo haberme llevado, mis padres ya duermen en Cristo, pero los momentos en que no nos llevaríamos bien, seguían siendo mis padres y yo seguía siendo el hijo de ellos. ¿Lo ven? Eso no se perdía, no hay posibilidad de deshijarse. Entonces, tampoco hay posibilidad de desidentificarse con nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces tenemos esa certeza, y un Dios que nos da esa certeza y que nos da esa posibilidad, merece que nosotros, viejos, andemos en vida nueva. Efesios 1, les dije, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Vieron que les dije, nosotros estamos redimidos, pero va a haber el total de la redención, que todavía no lo vemos, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué tremendo! Filipenses capítulo 3. Así que ese nuevo hombre que Dios coloca en nosotros al momento que renacemos del Espíritu de Dios, es un depósito de garantía. Te garantiza de que cuando suene la trompeta, ¡pum!, volvés a ser hermoso. Tenés un cuerpo nuevo y sos ascendido y el Señor nos encuentra en el aire. Y vamos a estar un tiempo con Él ahí. Filipenses 3, versículo 21 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Está todo garantizado. Está todo escrito. Está todo, digamos que la mayoría está escrito. Nos dice el Padre qué es lo que va a pasar con nosotros. Es maravilloso todo esto que nosotros podemos vivir hoy día con un Dios que nos dice tan claramente qué es lo que pasará en nuestro futuro. No necesitas consultar ninguna adivina, lo cual es idolatría y para Dios es abominación. La astrología, no la astronomía, la astrología, consulta de cartas, todo eso no es de Dios. Y como hay solamente dos fuentes, una es puro bien y la otra es puro mal, si no viene de Dios ya sabes de dónde viene, viejo. ¿Está bien? Entonces, por eso, Dios sabe cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros y lo revela en su palabra como una carta de amor a nosotros. Nos dice, mirá lo que te espera, querido, por estar conmigo. Entonces nos invita y nos vuelve a invitar y nos vuelve a invitar
que nosotros andemos en vida nueva, en una vida que le dé gloria a Dios, una vida que honre el trabajo de nuestro valiente Señor Jesucristo, una vida que nos bendiga a todos nosotros, porque si vos andás, yo soy bendecido aunque estamos a 1800 kilómetros de distancia, si vos andás, aunque estés a 30 kilómetros de distancia, yo estoy bendecido, y si yo ando, vos sos bendecido. Un montón de hermanos nuestros, todos bendecidos los unos con los otros, conociéndonos o no, sabiendo o no qué hace el otro. Es una cuestión espiritual, nos bendecimos todos, porque la palabra dice que si uno se duele, todos nos dolemos, y si uno se goza, ¿qué dice? Todos nos gozamos. Tremendo tener un Dios que es así. Romanos 6, ahí estamos. Vamos al versículo 6, por favor, que vamos a ver la primera parte de este versículo 6. Como estamos haciendo un desglose tan detallado de todo Romanos 6, bueno, hay versículos que tratamos la mitad en una enseñanza y la otra mitad en otra enseñanza. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, si no sabían, ustedes tenían un viejo hombre. Yo llamo la mortadela, cada tanto aflora viejo y te tira para abajo y te tira para abajo y vos tirás para arriba y vos le das para adelante, mantenés a la carne en línea, en raya, mantenés a raya a la carne. Pero este viejo hombre te tira para abajo, viejo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Bueno, ya no tengo que crucificarlo, ¿lo ves? Ya hay algo que no tengo que hacer con el viejo hombre, así que voy a ahorrar balas. Porque no tengo que crucificarlo, no tengo que matarlo, ya está muerto. Tengo que reconocerlo como tal, tengo que andar según el nuevo hombre para realmente que el otro quede anulado, quede desconectado, desenchufado. Como que acá tenemos 220 volts de corriente alterna en toda la Argentina. Así está enchufado, bueno, lo desenchufamos, lo desconectamos, que ya esté inactivo. Eso hacemos nosotros cuando nosotros nos proponemos andar en vida nueva. Bueno, voy a seguir leyendo el versículo que es mejor que mi explicación. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven? Si te descuidas vas a servir al pecado, pero digamos que el viejo hombre ya fue desactivado, no tenés por qué volverlo a conectar. Ya está desenchufado, no vayas así con toda la fuerza a enchufarlo y en lugar de 220 le das 380 para que tenga más fuerza. No, señores, andemos en vida nueva y dejémoslo desconectado. La palabra esa vieja, viene una palabra que es conocida, de la que sale una palabra conocida, es la palabra griega palaios, esa es la palabra griega de la que viene viejo hombre. Palaios forma la palabra paleontología. De ahí viene palaios, así que imagínate qué tan viejo es. Es un fósil con algún que otro hueso que se encuentra por ahí. Es un fósil, ahí está. Muy bien. Un diccionario bíblico la traduce como no reciente, gastado, antiguo, añejo, viejo. Y otro diccionario dice que se usa de lo que es viejo en años, como un vestido, un vino, lo que pertenece a creyentes antes de su conversión, dice este diccionario, su hombre viejo porque ha sido superado por lo que es nuevo. Y Bullinger dice que palaios es viejo como habiendo existido por un tiempo largo, de ahí que es viejo, gastado, deteriorado. Mirá lo que está diciendo de tu antiguo vos. Mirá lo que te está diciendo de tu antiguo vos. No me mires, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso dice de nuestro viejo hombre. Entonces esta palabra palaios se contrapone, griega, se contrapone a otra palabra griega que es kainos, con K. Eso dice el texto. Entonces, kaios es recientemente hecho, fresco, reciente, no usado, nuevo, el cual como recientemente hecho es superior a lo que precede, que era viejo y destruido y hecho bolsa, todo lo que leímos. Bueno, entonces el hombre interior que nosotros recibimos al momento que Dios nos hace sus hijos, es nuevo en tiempo y en naturaleza, no tiene que ver con el anterior, es nuevo en tiempo y en naturaleza. Nuestras vidas, a partir de ese momento, entonces,
pueden adquirir una nueva calidad según andemos conforme a ese nuevo hombre que se renueva constantemente, aunque el viejo se vaya desgastando. Efesios 4, por favor, en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22, despojados del palaios hombre, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, kainos, es ahí nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, como este nuevo hombre Dios hizo ese milagro de que sea ahora nuestro, que esté en nosotros, entonces eso nos habilita a nosotros a andar según el nuevo hombre, a andar en vida nueva. Nosotros heredamos de Adán a través de nuestros padres, sin ellos quererlo, ¿ves? Quererlo. Y nuestros hijos heredan de nosotros sin nosotros quererlo, el viejo hombre con todos sus vicios. De ese hombre nosotros debemos despojarnos. Al mismo momento del nuevo nacimiento, heredamos de Dios el nuevo hombre que nos habilita a andar como Cristo anduvo. Así nosotros mantenemos a raya al hombre viejo. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. El versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿viste? Nosotros de acá sacamos que somos renacidos, no se nos ocurrió. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que hace, vive y permanece por ¿cuánto tiempo? Igual que el hombre nuevo. El hombre nuevo va a vivir y permanecer a partir del momento que Dios te lo dio, para siempre. El viejo no. El viejo va a seguir acompañando, la mortadela va a estar con nosotros un rato más. Pero nosotros andamos en vida nueva, entonces la mortadela es como que la desconectamos, la desenchufamos, no va a tener efecto en nosotros. Por eso es importante poner la palabra de Dios en la cabeza, porque cuanta más palabra de Dios tenemos, menos cosas del viejo hombre tenemos, que son viciosas, que no tienen que ver con darle gloria y honra a Dios. El otro día estábamos hablando con Pablo y Jeremías que hay un principio de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Porque si yo tengo acá un vaso, acá en este lugar un vaso, no puedo meter acá un termo para tomar mate, porque en ese lugar ya está el vaso. Para ocupar el termo, ese espacio, yo tengo que sacar el vaso, ¿lo ven? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez, ¿sí? Lo mismo es con los pensamientos. Si yo ando según el hombre nuevo, si yo lleno mi cabeza con la palabra de Dios por mi propia voluntad, yo pienso la palabra, la medito, la estudio, la comparto con mis amigos, la comparto con mis hermanos en Cristo, hago preguntas, estudio, en fin, me dedico a eso, le voy quitando espacio a las otras cosas que son del viejo hombre. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, dedicarse a esta palabra que dice de sí misma que vive y permanece para siempre. Coincidentemente, nuestro nuevo hombre vivirá y permanecerá para siempre. También, claro, si es creación de Dios, como la palabra. Colosenses capítulo 3, vamos a repetir este precioso versículo de la Escritura. Dice, el versículo 10, Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué imagen es de quien lo creó? ¿Qué imagen es? Ese espíritu. Entonces, ¿cómo es el nuevo hombre? Es conforme a la imagen del que lo creó, ese espíritu. Se va renovando, ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. ¿Ves? Tendemos a conocer plenamente, y sin este hombre interior no podemos tener un conocimiento espiritual. Porque no se adquiere tan solo leyendo la Biblia.
Es necesario el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros y los hermanos en Cristo, no vos solo, estudiando solo en un atolón en el Pacífico. Es en familia que nosotros necesitamos estar. Tenemos que estar, todos nosotros necesitamos de todos nosotros. Aquí no hay ninguno que vaya en el caballo blanco del conquistador y el resto sean todos infantería caminando descalzos. No, señor, acá todos nosotros necesitamos de todos nosotros. No hay ninguno que sea encumbrado aquí que no necesite del resto. Todos necesitamos de todos. Entonces, es el Espíritu de Dios en nosotros, el nuevo hombre, es mi esfuerzo en la gracia y es la ayuda, la asistencia de mis hermanos en Cristo, todos juntos tirando para adelante porque somos una familia. Es necesario esto. Si un hermano no nos despierta esta realidad, nosotros nunca la vamos a saber, nunca vamos a andar en vida nueva, porque no sabemos de qué se trata. Esto se trata en las reuniones de iglesia, en las casas, por eso son tan importantes que nosotros concurramos. El viejo hombre en realidad se refiere a todas las cualidades y conductas que van en contra de Dios. El amo y señor de ese viejo hombre es el pecado. Al decir nuevo hombre, hace directa referencia a la nueva creación en Cristo. En esta creación, en la nueva, en el nuevo hombre, en esta creación, el Señor es Cristo y a Él es a quien nosotros debemos obedecer. Por eso nos llamamos cristianos. Gracias, Dios querido, en el nombre del Señor Jesucristo por tan maravillosa palabra. Dios, ¿quiénes somos nosotros para que hayas hecho esto, de darnos esta gracia, de tener esta Biblia delante de nuestros ojos y tener esta preciosa familia a quien podemos recurrir? Gracias, Dios, por todas las cosas que te pedimos y estás respondiendo constantemente, por tu cuidado de nosotros, por velar por nosotros, y que entendamos, Dios, que necesitamos serte recíprocos por lo mucho que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Nos vemos.